que son los recursos humanos, algunos aspectos demográficos, tanto para, bueno, desde el punto de vista demográfico, tanto para Guatemala como para los países de la región centroamericana. Asimismo, pues vamos a ver algunas formas de de investigación, cuantificación, análisis de recursos humanos, ¿verdad? En esto, pues, hacemos referencia a lo que son los censos, las encuestas, las estadísticas, ¿verdad? Asimismo, pues, vamos a conocer algunos datos demográficos que posiblemente sean los como más relevantes, ¿verdad? Para el curso. Sin embargo, pues hay una gran gama de estos datos, ¿verdad? Que de alguna u otra manera pues sirven a nosotros como profesionales, ¿verdad? Entonces, veremos esos datos que le dan forma o le dan perfil demográfico a Centroamérica, ¿verdad? Sus principales indicadores. También pues veremos algunas características poblacionales de Guatemala, ¿sí? Su población, la evolución que ha tenido a lo largo de los diferentes años, algunos indicadores demográficos, la densidad poblacional que tiene el país y pues esta comparada con la densidad poblacional de los otros países de la región centroamericana. Asimismo, pues vamos a ver lo que es la pirámide poblacional, ¿verdad? Cómo esta está conformada y que existen unas franjas poblacionales ahí que las vamos a ver más a detalle, ¿verdad? Que de alguna manera busca pues como segmentar a la población, ¿verdad? En diferentes edades, en rangos de edades para poder así analizarla de una mejor manera. También pues vamos a ver esos factores que inciden tanto en el aprovechamiento de los recursos humanos, ¿verdad? Esos factores demográficos y no demográficos. Bueno, entonces, para el inicio, pues vemos acá que en la imagen vemos un conjunto de personas que sostienen una serie de engranajes, ¿verdad? Y con ello, pues, podemos entender o descifrar que esto es una organización, ¿verdad? Todo el recurso humano pertenece a una organización, pertenece a una planificación y pues claro, es una integración de personas, ¿verdad? De diferentes personas, de diferentes profesiones. Vemos ahí una ingeniera, vemos al licenciado, ¿verdad? Entonces, el recurso humano es vital, ¿verdad? Porque con él pues vamos a ir dándole forma y echando a andar la planificación que tengamos, ¿verdad? Quisiera que empecemos viendo esta imagen, ¿verdad? En donde pues sería bueno que ustedes pudieran tomar nota de estos datos, ¿sí? Porque posiblemente lo vamos a usar más adelante, ¿verdad? En algún ejercicio práctico que vamos a hacer por ahí. Ya casi al final de la clase, entonces estos datos son importantes, ¿verdad? Entonces nos dice que en un censo de la población del 2018, se tiene una población censada de 14.900.286 habitantes, ¿sí? Lo que es curioso debido a que para el 2012 o 2015, pues el INE ya tenía algunas proyecciones, ¿verdad? En cuanto a la población del país, sí, y andaba entre los 19 o 20 millones de personas, ¿verdad? 20 millones de guatemaltecos. Entonces, esto en relación o en comparación con el censo realizado en 2018, pues creo que varía bastante, ¿verdad? Unos 5, 9, 5 o 6 millones, ¿verdad? De diferencia. Entonces, creo que por ahí hay algunos aspectos que el censo del 2018, desde esta perspectiva, pues muy posiblemente no cumplieron algunas expectativas, ¿verdad? Pues también vemos que se tiene vamos a poner por acá esto. Acá, a la parte inferior en el centro, vemos que tenemos una tasa de crecimiento intercensal, ¿verdad? De 1.8%. Este intercensal lo que nos quiere decir es de que entre el censo del 2002 al censo del 2018
se tuvo esa tasa de 1.8 de crecimiento, ¿verdad? En la población censada. Bien. Pues entonces, ya adentrándonos un poco en materia, ¿verdad? Hablamos de aquella distribución geográfica, ¿verdad? Que se da por departamentos, que se da por municipios, ¿verdad? Que la vemos también en las diferentes conformaciones de aldeas, cantones, etcétera. Y pues se dice que este es el pivote, ¿verdad? Entonces nos dice acá que en cuanto al marco conceptual, ¿verdad? Para la definición de los recursos humanos, tenemos la población total que posee una sociedad determinada, ¿sí? También esta se va a encontrar distribuida especialmente en la que geográficamente se le puede dividir, ¿verdad? Hablamos de departamentos, municipios, aldeas, cantones, ¿verdad? Asimismo, pues, el recurso humano se considera un elemento fundamental y básico para toda sociedad, ¿verdad? Hablábamos ahí en la imagen de los engranajes, ¿verdad? Que el recurso humano es importante para echar a andar la planificación, la organización de una sociedad como tal, ¿verdad? Asimismo, pues se dice que el recurso humano es el pivote, ¿verdad? O sea, el pivote, ¿verdad? Donde gira alrededor de todo, ¿verdad? Asimismo, pues se le considera también como la punta o el centro, ¿sí? De los demás recursos, ¿sí? De los demás recursos hemos visto ya que tenemos recursos humanos, recursos financieros, tecnológicos, recursos naturales, ¿sí? Entonces, el ser humano es el centro de esto, ¿verdad? Por otro lado, pues desde el punto de vista económico, los recursos humanos están constituidos por la población que trabaja, ¿sí? En cuanto a población que trabaja, nos referimos a aquellas personas o a aquella población que aplica sus conocimientos, sus habilidades y sus destrezas y además de la población que trabaja es la población que está en proceso de formación, ¿verdad? Para incorporarse a las actividades productivas. ¿Sí? En el caso de que en nuestro salón de clases del curso de recursos económicos tuviéramos estudiantes que únicamente se dedican a estudiar, ¿sí? Entonces, ellos también forman parte de esta población, ¿verdad? De esta definición, ¿verdad? Que desde el punto de vista económico se tiene para los recursos humanos, perdón. Entonces, vemos acá que nos dice que el recurso humano es el ente capaz no solo de consumir, sino también de producir, ¿verdad? Acuérdense de aquel doble juego que lleva a cabo el ser humano, ¿verdad? En el que es tanto objeto como sujeto de la actividad económica, ¿sí? Tanto consumidor como productor. En cuanto a demografía, pues hemos visto que hablamos al inicio, ¿verdad? Que se va a llevar a cabo la construcción o la estructuración de un perfil demográfico, ¿sí? Para el país y para los países de la región centroamericana. Entonces, para el conocimiento y estudio de los recursos humanos, pues se lleva a cabo el uso de estos factores, ¿verdad? En donde pues se hace uso de la ciencia, ¿sí? De la ciencia conocida como demografía, ¿verdad? Y decimos que es ciencia, puesto que esta es una ciencia, es algo sistemático, ¿verdad? ¿Se acuerdan de su curso de técnicas, ¿verdad? En donde pues se dice que para que sea algo ciencia, pues es importante que cuente o que sea sistemático, ¿verdad? Que sea metodológico y pues claro que use el método científico, ¿verdad? Así pues podemos observar en la imagen, ¿verdad? Que la demografía va a incidir y va a proporcionar datos en cuanto a la edad, ¿sí? En cuanto a la edad, en cuanto al sexo o género de las personas, asimismo en cuanto a la raza o etnia. También nos va a dar información en cuanto a su estatus social, en cuanto a la religión, ¿verdad? En cuanto a la educación, aquí se repite educación.
¿sí? Y también pues en cuanto a la nacionalidad de este mismo, ¿verdad? Y con todos ellos, pues ya en conjunto formamos criterios de segmentación demográfica, ¿verdad? Esto nos sirve a nosotros eh, para el estudio, ¿verdad? De estas mismas poblaciones, ¿verdad? Y conocer cuáles son sus gustos y preferencias, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la administración de empresas, pues esto nos sirve a nosotros como para realizar una investigación de mercados, ¿verdad? Ya sea que queramos abrir una empresa, ¿sí? O dentro de una empresa existente, pues agregar algún producto adicional a la línea de producción, ¿verdad? Entonces, de igual manera, para la parte de auditoría, pues esto sirve para que puedan conocer el mercado hacia el cual se están dirigiendo sus servicios, ¿verdad? Y pues no digamos para los economistas, ¿verdad? Que es importante que conozcan todos estos datos para que ellos puedan llevar a cabo sus proyectos de inversión desde la parte social y desde la parte privada también. Entonces nos dice que la demografía es una ciencia, ¿verdad? Y que tiene como objeto el estudio de las poblaciones humanas. Asimismo, pues que trata de la dimensión estructural, de la evolución y las características generales que va a tener esta población en estudio, ¿verdad? Asimismo, pues esta ciencia estudia de manera estadística, ¿sí? Se basa en la estadística, o sea, hace uso de otra ciencia, ¿verdad? Para el estudio de las poblaciones y sus características, ¿verdad? Entonces hace uso de manera estadística para la estructura y dinámica de las poblaciones, ¿verdad? Va a conocer esa estructura, cómo está conformado, ¿verdad, compañeros? Si hay 45% de hombres en el mundo y 55% de mujeres, así, ¿verdad? ¿Cuánto de estos porcentajes pues pertenecen a ciertas edades, por ejemplo, ¿verdad? O cuánto de estas 45% de hombres está soltero, está casado, o es mayor de 60 años, o menor de 15 años, ¿sí? Todos estos datos los vamos a tener a partir de esta información. Así como esos procesos concretos que determinan la formación, conservación y desaparición de las poblaciones. Sí, entonces vamos a conocer también ahí algunas situaciones, ¿verdad? Que nos van a permitir deducir, ¿verdad? ¿Por qué es de que una sociedad se forma, ¿verdad? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se conserva? O en algunos casos, pues que ya hemos visto algunas culturas extintas, ¿verdad? Que estas desaparecen, ¿verdad? Bien, entonces, algunas formas de investigación, análisis y cuantificación de los recursos humanos, ¿verdad? Para ello, pues usamos la ciencia de demografía, ¿verdad? Para analizar el estado y la dinámica de una población. Requiere de la observación, de la recolección de sucesos, el registro que se lleva a cabo en ella de acuerdo a ciertas condiciones de tiempo y espacio, ¿verdad? Asimismo, el registro de estos eventos puede realizarse una sola vez o en forma secuencial a medida que los eventos se van produciendo, ¿sí? Entonces, recuerdan ustedes para su curso, en su curso de técnicas, nuevamente, ¿verdad? Que su trabajo tuvieron que llevar a cabo una ficha o una lista, ¿verdad? De observación, ¿verdad? En la que ustedes, pues, de alguna manera iban observando algunos datos específicos que eran de interés para el estudio que estaban realizando, ¿verdad? Asimismo, esa recolección de sucesos, ¿verdad? Que se puede llevar a cabo por fuentes secundarias, ¿sí? Ya sea que hayan realizado una entrevista directamente con alguna persona, ¿sí? Y esa información, esos sucesos o datos, pues ustedes lo fueron recolectando. Asimismo, pues si ustedes realizaron una investigación documental, ¿verdad?
Por otro lado, pues el registro de estos también pues lleva a cabo en ella de acuerdo a ciertas condiciones de tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces, acuérdense de la delimitación que se tenía en su estudio, ¿verdad? Sí, en cuanto a tiempo, pues ustedes tenían un cierto plazo para realizar el estudio y presentar el informe, ¿sí? Y el espacio, pues, de igual manera, ¿verdad? ¿Dónde se iba a realizar ¿verdad? Entonces, para ello, tenemos que la recolección de datos demográficos se divide tanto en recolección estática, perdón, y recolección dinámica, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en la imagen, ¿verdad? Entonces, tanto para la recolección de datos demográficos estática, vamos a tener que aquellos censos de la población y las encuestas por muestreo. Y para la recolección de datos demográficos, desde la fase dinámica, ¿sí? Tendremos todo el registro de estadísticas vitales. Entonces, para la actividad económica, tendremos que haber planificado con anterioridad, ¿sí? Y luego, pues, llevamos a cabo unos registros de la población de un país. El gobierno lleva a cabo un marco de referencia para identificar esas áreas prioritarias, ¿sí? En donde, pues, conoce ya esos datos, ¿verdad? Y ellos le van a permitir al gobierno, pues, tomar ciertas acciones para ir mejorando esos aspectos en esas poblaciones prioritarias, ¿verdad? Bueno, entonces, acá vemos que las principales fuentes de información demográfica, ¿verdad? Pues dentro de estas vamos a tener lo que es el censo, ¿sí? El cual, pues, a grandes rasgos nos dice que constituye una actividad estadística de gran utilidad para el país. Asimismo, nos dice que el censo es la recopilación de información a nivel de un todo, ¿verdad? Entonces, también nos dice que es el conjunto de operaciones que consiste en reunir, elaborar y publicar datos demográficos, económicos y sociales correspondientes a todos los habitantes de un país, ¿verdad? Se recuerdan que hablamos de en esa imagen, ¿verdad? En donde, pues, esos datos o criterios demográficos y dependían de toda la información, ¿verdad? De tanto religiosa como de edad, como de sexo o género, ¿sí? De cada uno de los pobladores del país, ¿verdad? Asimismo, pues, vamos a tener, además del censo, lo que son las encuestas demográficas y que son aquellas en donde se lleva a cabo la recopilación de esa información, ¿verdad? Y esa información, pues, a nivel de segmento del universo o parte representativa del mismo, ¿sí? Nuevamente, como ejemplo en su curso de técnicas, ¿verdad? Ustedes, pues, llevaron a cabo la determinación, ¿sí? De una muestra, ¿verdad? Que les permitió a ustedes, pues, realizar estas encuestas a un solo segmento de la población en estudio, ¿verdad? Y pues que de alguna manera estas son representativas, ¿verdad? En cuanto a características, en cuanto a gustos, en cuanto a preferencias, ¿sí? Y que al realizarla nos va a dar un parámetro, ¿verdad? O nos va a dar una luz de cómo es la población en general, ¿verdad? Esta forma de investigación permite obtener la información a bajo costo, ¿sí? Entonces, una encuesta demográfica, una de las ventajas es de que el costo de esta es bajo, ¿verdad? En comparación de un censo, ¿sí? Si la muestra es representativa de una población, se puede inducir importantes conclusiones para su análisis, ¿verdad? Bien. Por otro lado, pues
Tenemos aquellas encuestas que se realizan por muestreo, ¿sí? Algunas de estas encuestas por muestreo más importantes son realizadas por el Instituto Nacional de Estadística en Guatemala y son las siguientes, ¿verdad? La encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, pues esta pues busca determinar las condiciones de vida de la población guatemalteca, ¿verdad? Y esto lo hace por departamento y a nivel nacional, ¿verdad? Para tener esa información y poderla contrastar de una mejor manera, ¿verdad? Asimismo, pues, especialmente esta encuesta cuantifica variables como la pobreza, pobreza extrema, pobreza total y la no pobreza. ¿Verdad? Ya hablamos de aquellos grupos, ¿verdad?, que se caracterizan por estar en situación de pobreza, pobreza extrema, pobreza total, ¿verdad? Y aquellos que pertenecen a esos grupos que, donde no hay pobreza, digamos, ¿verdad? Asimismo, pues, este Instituto Nacional de Estadística realiza encuestas como la Encuesta Nacional de Empleo o Ingresos, ¿verdad? La ENEI, en la cual pues realiza mediciones relacionadas con variables o categorías del mercado laboral, ¿verdad? Aquella cantidad de población que está en la edad de trabajar, la población económicamente activa, población económicamente inactiva, la población plenamente ocupada, población plenamente desocupada, ¿verdad? Entre otras categorías que ellos analizan, ¿verdad? La encuesta nacional de discapacidad, ¿verdad? Que esta busca determinar el perfil sociodemográfico de todas aquellas personas que cuentan o que tienen una discapacidad en Guatemala. Asimismo, pues la encuesta nacional de la juventud en Guatemala, ¿verdad? Pues esta busca de alguna manera caracterizar a los jóvenes guatemaltecos, ¿verdad? En función de dimensiones que permiten comprenderlos, ¿verdad? Desde el aspecto geográfico, el género, lo etario, ¿verdad? En cuanto a etario, vamos a escuchar esa definición mucho en esta clase, ¿verdad? Y pues acá nos referimos a toda esa clasificación por edades, ¿verdad? Lo etario es a edad, ¿sí? Asimismo, pues también toma en cuenta características que están vinculadas a la identificación de la ética, la cultura y la lingüística, ¿sí? Aspectos también muy importantes para el análisis de una población, ¿verdad, compañeros? Por otro lado, las estadísticas vitales, ¿verdad? Estas consisten en una serie de registros demográficos, ¿sí? Que comprenden las tasas de nacimiento, las tasas de defunciones, las tasas de matrimonios y divorcios, y esas que pueden obtenerse por medio del registro civil, ¿verdad? Que en este caso es el Registro Nacional de las Personas, el RENAP. También información brindada por municipalidades, hospitales y sanatorios. Bueno, entonces esto nos dice que también que es un registro continuo, ¿verdad? Y sus principales usos es de que va a proporcionar información básica, ¿verdad? Información básica para el estudio de la mortalidad y la fecundidad, tanto a nivel nacional como a nivel más desagregado dentro de un país. También posibilita el análisis de factores asociados con la mortalidad y la fecundidad, ¿sí? Tales como el nivel de educación, la edad, la zona de residencia, nivel socioeconómico. Por otro lado, pues tenemos el empleo de estos datos vitales, ¿verdad? Junto a información sobre migraciones, ¿verdad? Siempre que ésta se logre conocer, ¿verdad? Porque pues algunos datos de eso no están registrados, ¿verdad? Asimismo, pues esto va a proporcionar una estrategia simple para evaluar la calidad de un censo, ¿verdad? A ver si ese censo
que se haya realizado en cierto o en determinado momento, pues cumple con esas características y nos lleva a nosotros decir de qué tan calidad es, ¿verdad? Y qué tan certeros van a ser esos datos que proporcionó. Bueno, entonces ya adentrándonos un poco en cuanto al perfil demográfico, ¿verdad? Vamos a hablar de ese perfil demográfico de Centroamérica, ¿sí? Pues ya hemos visto nosotros con anterioridad, ¿verdad? Que pues Centroamérica está conformada por los 5 países, ¿verdad? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, ¿sí? Y pues estos pues de alguna manera son importantes el istmo centroamericano, ¿verdad? Para el comercio, para las migraciones, ¿verdad? Para las diferentes actividades económicas que se tenga, ¿verdad? Entonces, nos dice que este perfil demográfico de Centroamérica nos va a permitir tener una visión, ¿sí?, del comportamiento de ciertas variables. Y el análisis de estas mismas variables que van a permitir hacer una deducción a nivel del área centroamericana, ¿verdad? Entonces nos dice que existen grandes diferencias en aspectos demográficos, ¿verdad? Especialmente por las condiciones socioeconómicas de algunos países, ¿verdad? Que varían en relación a otros y que se dispone de infraestructura para que pueda acceder a esos servicios básicos, ¿verdad? Entonces, de acá en adelante vamos a hablar algunos temas relacionados con Costa Rica, ¿verdad? Y pues se toma como referencia a este país debido a que es considerado el mejor país del istmo centroamericano, ¿sí? Por lo que hay que hacer estas comparaciones, ¿verdad, compañeros? En cuanto a esos datos relevantes. Sí, asimismo, pues esos índices socioeconómicos, tanto de Costa Rica, son considerados los mejores, ¿verdad?, de Centroamérica, ¿verdad? Y pues no sé si ustedes sabían, hay como un dato, ¿verdad?, adicional, es de que Costa Rica tiene una asignación presupuestaria estratégica para el área de salud y para el área de educación en su país, ¿verdad? Lo que pues es diferente, ¿verdad? Acá en nuestro país, ¿verdad? Puesto que hay momentos en los que al momento de que presentan el nuevo presupuesto para el siguiente año, ¿verdad? Se puede observar de que le han quitado presupuesto a salud y educación y lo trasladan a otros rubros que son considerados de menor importancia, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos ir viendo esas comparaciones, ¿verdad? Observemos esta matriz, compañeros, ¿verdad? En la que pues vemos todos los encabezados, ¿sí? También veamos esas columnas, ¿verdad? Y qué es lo que se expresa en esta matriz, ¿verdad? Entonces, vemos que en el encabezado tenemos el apartado de país, tenemos la extensión territorial y la población a 2012, la población desde el punto de vista de la densidad poblacional, ¿sí? También tenemos esa relación tierra-hombre, cuánta tierra está disponible para cada ser humano, pero para cada habitante, las tasas de analfabetismo y el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Que pues se mide en 187 países, ¿verdad? Y pues esto nos permite hacer la comparación, ¿verdad? O esa clasificación, ¿sí? Y por otro lado, ¿verdad? En la última columna tenemos el nivel de ingresos en dólares, ¿sí? Esto, pues ya hemos hablado de ello, ¿verdad? Que se realiza de manera per cápita, ¿verdad? O por persona. Entonces, en la primera columna, pues ya tenemos todos los países, ¿verdad? De la región centroamericana, ¿sí? Esos 5 países, como es Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Podemos ir haciendo esas comparaciones. Uy, perdón, aquí se me fue eso. Pero esas comparaciones, ¿verdad? Entre país y país, ¿sí? Si podemos observar, pues en cuanto a extensión territorial, Guatemala es el tercer país más grande del istmo centroamericano, ¿verdad?
¿sí? El más pequeño pues viene siendo El Salvador, y el segundo país más pequeño es Costa Rica, ¿no? Con 51.100 kilómetros cuadrados. Valdría la pena que ustedes tengan esa información, principalmente de Guatemala, ¿verdad? Esta extensión territorial. Muy posiblemente sea una pregunta de examen parcial, ¿sí? Entonces, si le dicen cuál es la extensión territorial de Guatemala, pues ustedes van a colocar ahí 108.889 kilómetros cuadrados. ¿Verdad? Entonces, es importante que ustedes coloquen el dato exacto y además le coloquen ese como apellido, ¿verdad? De kilómetros cuadrados, ¿sí? Porque si no se coloca eso, pues el sistema toma como errónea la respuesta, ¿verdad? Entonces vemos ya aquí esos datos, ¿verdad, compañeros? Del perfil demográfico de Centroamérica, ¿sí? Si nos vamos a la última columna en donde tenemos el nivel de ingresos en dólares por persona, tenemos que Costa Rica es el país en donde mayor ingreso hay, ¿verdad? Per cápita, ¿sí? El que le sigue sería El Salvador, ¿verdad? Y esto pues ya es información del 2012, ¿verdad? Y vemos que desde ese entonces, pues, El Salvador está buscando ponerse en una mejor posición en el istmo, ¿verdad? En tercer puesto estaríamos nosotros, ¿verdad? Guatemala, ¿sí? Entonces, es ahí donde podemos ir nosotros haciendo esas comparaciones, ¿verdad? Esos datos, ¿verdad? Y pues conociendo un poco más a detalle esta información, ¿verdad? Bueno. Asimismo, hacerles ahí el comentario, ¿verdad? De que en cuanto al IDH, ¿sí? Vemos acá unos datos, ¿verdad? Entonces, si hacemos la información, ¿verdad? Para el 2012, ¿verdad? Que es esta columna que estoy subrayando, ¿verdad? Para Costa Rica, para el año 2012, el IDH era 0.773, ¿verdad? Y si podemos ver que su clasificación es alta, ¿verdad? Entonces, acá pues, entre más cerca de 1 esté el IDH de un país, su clasificación va a ser mejor, ¿verdad? Y entre más alejado de 1, su clasificación va a ser peor, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, para que ustedes tengan ese dato ahí también a la mano. Algunos indicadores demográficos, ¿verdad? Pues estos indicadores son expresiones numéricas, ¿sí? A través de las cuales pues, se va a indicar o se va a medir el comportamiento de un fenómeno que se da en una población. ¿Verdad? Nuevamente vemos acá esos indicadores, ¿verdad? Para la región centroamericana, en donde pues tenemos esperanza de vida al nacer, la tasa anual de natalidad o TAN, la tasa anual de mortalidad o TAM, la tasa anual de mortalidad infantil, TAMI. También tenemos la tasa anual de crecimiento natural, TIF, la tasa anual de crecimiento demográfico, TAC, ¿sí? Y la densidad poblacional. Y esto pues por cada uno de los países de la región, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada una de estos indicadores, ¿verdad? Y conociendo cuáles son sus respectivas fórmulas, ¿verdad? Bien, entonces nos dice la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? Iniciamos con los indicadores como tal, y nos dice que este es un indicador que va a reflejar el grado de desarrollo de un país, ¿sí? Nos va a indicar o dar el promedio de edad que se espera que viva una población, ¿verdad? Para Guatemala sabíamos nosotros que estábamos entre 74 y 78 años de esperanza de vida, ¿verdad?
Entonces, esta esperanza de vida como indicador, ¿verdad? Pues entre más alto, más satisfactorio es para el país, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos dice aquí una pregunta. ¿Quién vive más, el hombre o la mujer? ¿Ustedes qué dicen, compañeros? La mujer. Ajá. ¿Alguien más? La mujer, Uh-huh. Es correcto, ¿verdad? Pues sí, así es, ¿verdad, compañeros? Esto que se ha visto que de alguna manera pues hay factores que influyen en esto, en este aspecto, ¿verdad? Sí, y que pues a lo largo de toda la historia se ha llevado a cabo así, ¿verdad? Entonces, esto pues ya resulta ser un indicador como tal, ¿verdad? Por otro lado, pues para la esperanza de vida de nacer, hay factores que influyen, ¿verdad? En cuanto a la participación en actividades laborales, ¿sí? El desgaste físico, el desgaste mental, la contaminación del área en la que nosotros vivamos, ¿verdad? Que nosotros sabemos que la contaminación en la ciudad capital es mucho municipio del interior del país. Y es el medio ambiente, ¿sí? El estrés del día al día, ¿verdad? La delincuencia, ¿verdad? Que es un factor muy influyente en la esperanza de vida de los guatemaltecos, ¿sí? Las enfermedades que de alguna manera pues podamos llegar a padecer, ¿verdad? El contar con medicina, tanto curativa, ¿verdad? No preventiva, ¿sí? Asimismo, la educación también es un factor influyente. El área urbana menos, en el área urbana hay menos enfermedades aún, ¿verdad? Cuando es más tranquila, el área rural no se visitan al médico, ¿verdad? Entonces, hemos visto que nosotros que esto es frecuente, ¿verdad? Que en el área urbana, pues hay enfermedades, ¿verdad? También en el área rural. Sin embargo, pues en el área rural, por algunas situaciones, ¿verdad? Que son situaciones de costumbre, situaciones de la idiosincrasia de las personas, ¿verdad? O la cosmovisión, por ejemplo, ¿verdad? Pues esto pues lleva a que no se necesita un médico como tal, ¿verdad? Sino que se busque dar alguna solución desde el aspecto más natural, ¿sí? Y buscar que esta enfermedad pueda pasar, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto importante también que busca o que influye en la determinación de la esperanza de vida del guatemalteco al nacer, ¿verdad? También el aporte financiero al hogar y las diversiones, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos son importantes y determinantes para este indicador. Acá, pues, ya tenemos el siguiente indicador, ¿verdad? Que es la tasa anual de natalidad, ¿verdad? Esta nos dice que es el coeficiente que se obtiene de dividir el número anual de nacimientos entre la población total a mediados de año, ¿verdad? Al 30 de junio de cada año. Y todo esto pues multiplicado por 1000, ¿verdad? Si anotan la fórmula ahí de una vez, por favor, compañeros, ¿verdad? Esa valdría la pena que ustedes hagan un su prontuario, ¿verdad? Para pues a la hora de su examen tener a mano esos datos, ¿verdad? O estas fórmulas que seguramente van en algún ejercicio, ¿verdad? Donde tienen que aplicarlo. Bien. Entonces acá nos dice que para el año 2012, por cada 1000 habitantes habían nacido 29. ¿Sí?
Asimismo, pues, la tasa, esta es una tasa bastante alta, ¿sí? Y que es característica de países subdesarrollados, principalmente en el área rural, ¿verdad? Que esta es propiciada por matrimonios jóvenes, ¿sí? Que no haya un control de la natalidad como una política definida por el gobierno, ¿verdad? En cuanto a planificación familiar. Y esto pues también implica que la mayor necesidad de vacunación, parques, escuelas, etcétera, ¿verdad? Entonces, entre más alto sea el índice de natalidad de un país, ¿verdad? Pues esto nos va a demostrar, ¿verdad? Que un país es más desarrollado o menos desarrollado, ¿verdad? Entonces podemos observar, ¿verdad? Que en el caso de Guatemala, el índice para el 2012 nos daba que 29, ¿verdad? Entonces que habían nacido 29 nacimientos por cada 1000 habitantes. Y haciendo para ese mismo año, teníamos un indicador de 18, ¿verdad? 18 nacimientos por cada 1000 habitantes, ¿verdad? Entonces, esto, de alguna manera, pues es un problema, digámoslo así, ¿verdad? Para la sociedad, ¿verdad? Para el país como tal, para el desarrollo. Más nacimientos, ¿verdad? Al haber más población va a implicar una mayor necesidad de contar con vacunas, ¿verdad? De contar con áreas de recreación, ¿verdad? De contar con escuelas, ¿sí? ¿Verdad? Y pues, como hemos visto, ¿verdad? Que si es esto en un país subdesarrollado, pues las condiciones no son las mejores, ¿verdad? Entonces, es ahí donde radica ese problema, ¿verdad, compañeros? Bien. Tenemos también la tasa global de fecundidad. Esta es utilizada mundialmente, ¿verdad? Para realizar comparaciones. Comparaciones en los patrones de fecundidad entre las diferentes poblaciones. Se representa como TGF, ¿verdad? Tasa global de fecundidad. Y se interpreta como el número de hijos nacidos vivos que en promedio tendría una mujer, ¿verdad? Una cohorte, ¿verdad? Que es un grupo, ¿verdad? Una comunidad hipotética de mujeres no expuestas, ¿sí? De mujeres no expuestas a la mortalidad durante el periodo fértil, ¿verdad? Y que están expuestas al patrón de fecundidad de la población ¿sí? A esa población que está en estudio, ¿verdad? Que es de interés en el momento específico de su cálculo. Entonces, esta básicamente es para poder realizar comparaciones, ¿verdad? Entre diferentes poblaciones. Asimismo, pues tenemos la tasa anual de mortalidad, por sus siglas TAM, ¿verdad? Y pues este coeficiente que resulta de dividir el número anual de defunciones entre la población total a mediados del año, ¿verdad? Y multiplicado por 1000. Entonces la TAM nos dice que es el número anual de defunciones dividido la población total a mediados de año. Y ese resultado se multiplica por 1000. ¿Sí? Para 2012 la tasa era de 6 por cada 1000 habitantes. ¿Verdad? Hay factores que influyen, ¿verdad? En este indicador, ¿verdad? En cuanto al aparecimiento de maras, por ejemplo, el incremento en el nivel de delincuencia y otros factores. ¿Sí? Este dato se ha incrementado. Por ello, pues aún cuando existen los medicamentos, por ejemplo, ¿verdad? La tasa ha sido elevada. También hay que agregar, ¿verdad? Aspectos como la contaminación,
que puede llevar al aparecimiento de cáncer en la piel, por ejemplo, ¿sí? U otros diferentes tipos de cáncer. También la desnutrición, las enfermedades virales, y ahora pues ya podemos incluir también como una pandemia, ¿verdad? Y pandemia como la que hemos podido vivir hace unos 3 años, ¿verdad? La del COVID-19. Entonces, vemos acá en el cuadro que se encuentra aquí abajo, ¿verdad? Esa comparación entre esos indicadores de mortalidad para Guatemala, para que en el 2012 está en 5.7, comparado con Costa Rica, que para el mismo año se encontraba en el 4.2. ¿Sí? Esto pues, en nuestro examen, si nos lo llegan a consultar, ¿verdad? O llegamos a tener un indicador que diga 5.7, ¿sí? Entonces podemos poner 5.7 aproximado a 6, ¿verdad? O en el caso de Costa Rica, por ejemplo, 4.2 y se aproxima a 4, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros bien sabemos que al pasar el decimal de 0.5, ¿verdad? Se puede aproximar a la unidad superior inmediata, ¿verdad? Y al estar por debajo de 0.5, pues a la unidad inferior inmediata, ¿verdad? Igualmente vamos a ver un ejemplo al final casi. Bueno, por otro lado, pues la tasa anual de mortalidad puede ser disminuida por avances en ciencia médica, ¿verdad? Por las mejoras de las condiciones de vida, ¿sí? E higiene. También, esta pues es importante, ¿verdad? Es una principal causa, ¿verdad? En cuanto a la explosión demográfica. Y pues claro, es un componente fundamental dentro de la transición demográfica, ¿verdad, compañeros? Entonces la mortalidad también es diferencial, ¿sí? Por sexo y edades. Durante la mayoría de edades, ¿verdad? El patrón de mortalidad de hombres supera al de las mujeres, ¿verdad? Hablábamos ahí en esa pregunta, ¿verdad? Que quién vivía más, si el hombre o la mujer, ¿verdad? Por otro lado, en los primeros años de vida, el riesgo de mortalidad es muy alto. Sin embargo, pues este riesgo baja rápidamente alcanzando los niveles mínimos entre 6 y 15 años, ¿verdad? Posterior a ello, comienza un progresivo aumento nuevamente, que se intensifica a partir de los 60 años, ¿sí? Entonces, podemos ver nosotros que aquí hay una información que nos dice que entre los 15 años y los 60, ¿verdad? El riesgo de mortalidad pues se mantiene, ¿verdad? En un cierto parámetro, ¿verdad? El cual va a aumentar a partir de los 60 años, ¿sí? Pero ahí va a depender también de las condiciones de vida que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿verdad, compañeros? Bueno, entonces continuemos adelante. Licenciado, Adelante, ¿solo Raúl. puede volver a la diapositiva anterior? Por favor, es que le quería tomar screen. Voy. Ahí está. Sí, licenciado, gracias. Bueno, con gusto. Me avisa, ¿eh? Ya, licenciado, muchas gracias. Va, Disculpe la molestia. pero no te preocupes. Bueno, entonces ahora con la tasa anual de mortalidad infantil, o por sus siglas, TAMI, ahora nos dice que es el coeficiente que resulta de dividir el total de defunciones de niños menores de 1 año entre el total de niños nacidos vivos en ese mismo año y multiplicado por 1000, ¿verdad? Anoten ahí su fórmula de una vez, ¿verdad? La TAM, el total de defunciones de niños menores de 1 año, dividido el total de niños nacidos vivos ese mismo año, ¿verdad?
y ese resultado multiplicado por 1000. Nuevamente vemos que para el 2012 la tasa para Guatemala fue de 25.2. O sea, que por cada 1000 niños nacidos vivos, murieron 25, ¿sí? Y esto, pues, antes de que cumplieran un año, ¿verdad? Algunos factores influyentes: la atención de los niños al nacer, ¿verdad? Sabemos de que un 60% de los nacimientos es por comadronas, ¿verdad? Otro porcentaje va a corresponder a la crisis de los hospitales, ¿verdad? Que no se cuenta con el equipo, los medicamentos, ¿sí? También a los bajos niveles de ingreso. Otros factores que influyen también es la alimentación de la madre, ¿verdad? La desnutrición, ¿verdad? O el precio de la leche, ¿verdad? Puesto que en algunos casos pues deben de darle fórmula a los bebés, ¿verdad? Y pues esta es muy cara, ¿verdad? Asimismo, pues hay otras causas, ¿verdad? Que van a influir en este aspecto, ¿verdad? En cuanto a enfermedades como la gastritis, la influenza, la neumonía, ¿verdad? Y pues lo que vivimos también, el COVID, fue un factor influyente, ¿verdad? Por otro lado, pues dentro de los objetivos del milenio, ¿verdad? O el desarrollo del milenio, sí, está la de mejorar la salud materno-infantil, ¿verdad? Con ello, pues, reduciendo la mortalidad, ¿sí? Vemos acá esta tablita, en donde pues vemos la comparación, ¿verdad? Para Guatemala con un 25.2, ¿sí? Y Costa Rica con un 9.2, por ejemplo. Bueno, asimismo, pues siempre hablando de la tasa anual de mortalidad infantil, nos dice que es la que ocurre antes de cumplir el primer año de vida, ¿verdad? Del niño, ¿sí? Su estudio es de gran interés y preocupación dentro del campo sociodemográfico y dentro del campo de la salud. La mortalidad durante el primer año de vida es mucho mayor a la que se presenta en los años posteriores, ¿sí? Por otro lado, pues a través del tiempo ha sido un foco de atención para las políticas de salud y se ha comprobado que reducir la mortalidad infantil es menos costoso para una sociedad que disminuir esa mortalidad en otras edades, ¿sí? Asimismo, la tasa de mortalidad infantil ha sido utilizada como un indicador de las condiciones de salud y mortalidad, ¿sí? Incluso ha sido recomendado su uso como indicador de desarrollo social de las poblaciones, ¿verdad? Aquí vemos la importancia de este indicador, ¿verdad? Para ese estudio sociodemográfico de los diferentes países, ¿verdad? No solo de Guatemala ni del Istmo Centroamericano, sino de los diferentes países del mundo, ¿verdad? También tenemos la tasa anual de crecimiento natural, o conocida también como tasa de incremento vegetativo, TIV. Esta resulta de restar la tasa anual de natalidad TAM con la tasa anual de mortalidad TAM, ¿sí? Y expresada en porcentajes, ¿sí? Generalmente es positivo este dato, ¿verdad? El resultante va a ser positivo, salvo en las situaciones en las que hayan catástrofes, ¿verdad? Terremotos, deslaves, etcétera, ¿verdad? Y que pues
esto permita o va a influir, ¿verdad?, en que el indicador obtenido pues sea menor, ¿verdad? Acá vemos la fórmula. Y pues se va a expresar siempre en porcentaje, ¿verdad? Bueno, continuamos ahí con los indicadores, ¿verdad? Siempre con la tasa anual de crecimiento demográfico, TAC, que nos dice que esta se obtiene restando la tasa de mortalidad a la tasa de natalidad, más o menos los movimientos migratorios. Este cálculo se hace mediante el conocimiento de la población en dos momentos, ¿verdad? En dos momentos dados o censos. ¿Sí? Tenemos nuestra fórmula acá. La TAC es la TAN menos la TAM más menos los movimientos migratorios. Hablamos ahora de la tasa anual de mortalidad materna. ¿Sí? Y esta pues va a calcularse colocando en el numerador el total de muertes de mujeres por causa de embarazo, parto o puerperio, ¿verdad? Puerperio es aquella situación en la que las mujeres están en cuarentena, ¿verdad? Y esto pues dividido el total de niños nacidos vivos durante un año, ¿verdad? Esto se va a expresar en 100,000, ¿verdad? Para el caso de Guatemala, en este ejemplo, tenemos de 110, ¿sí? Un indicador de 110, lo que nos dice que podemos observar aquí abajo, 110 muertes por cada 100,000 niños nacidos, ¿verdad? Bueno. Hablemos ahora un poco de la población, densidad poblacional, ¿sí? Este indicador pues se refiere al número de habitantes de una región o país, ¿verdad? Y esto dado en un cierto espacio de tierra, ¿verdad?, que generalmente es por kilómetro cuadrado. Ahora lo vamos a encontrar en estas diferentes expresiones, ¿verdad? Tanto kilómetro cuadrado como tal, como kilómetro elevado al cuadrado, o kilómetro o km elevado al cuadrado, ¿sí? Estas significan lo mismo, ¿verdad, compañeros? Así se las pueden presentar en sus exámenes y pues para que ustedes tengan ese conocimiento de verdad. Entonces, esto se obtiene, este indicador de densidad poblacional, se obtiene dividiendo el número de habitantes entre la extensión territorial en kilómetros cuadrados. Por ejemplo, para el caso de Guatemala, si se toma en cuenta la población del 2012, ¿verdad?, que según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, se reporta una densidad poblacional de 141.8 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos ese dato? ¿Verdad? Aquí nos dice que se tiene que dividir el número de habitantes, ¿verdad?, 15.440.000, dividido la extensión territorial en kilómetros cuadrados, ¿verdad? En este caso son, para Guatemala, de 108.889 kilómetros cuadrados. Esa división nos va a dar 141.8. ¿Y 141.8 qué? Habitantes por kilómetro cuadrado. Es importante que siempre anoten ese apellido, ¿verdad, compañeros? A su respuesta. Si se quedan únicamente con este dato, el sistema lo toma como erróneo, ¿verdad?, como respuesta equivocada. Y aunque esté buena, de cierta forma, ¿verdad?, en cuanto al dato
numérico como tal, pero ese dato no nos va a expresar qué es lo que significa, ¿verdad? Entonces, les recuerdo, ¿verdad? Nuevamente, apuntar a su respuesta correcta, además de ese dato, ¿verdad? De kilómetros de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Sí? Y nuevamente aquí vemos otro ejemplo, ¿verdad? Para el 2018, en el que, en comparación con 2012, la población bajó, ¿verdad? Pero es ahí donde nuevamente vemos que posiblemente no hay datos exactos en cuanto al censo realizado en ese año, ¿verdad? Sí, entonces haciendo este ejercicio nuevamente para este año, ¿verdad? Tenemos una densidad poblacional menor a la del 2012, ¿sí? Con 136.848 habitantes por kilómetro cuadrado. Bien. Otro aspecto importante es la densidad por departamento. Sí, esta nos dice que la densidad poblacional por departamento es importante, ¿verdad? Ya que se debe promover un desarrollo equilibrado. La densidad poblacional es uno de los indicadores más importantes. Refleja la distribución espacial de la población mediante el vínculo del número de habitantes y la extensión territorial, nuevamente, ¿verdad? En kilómetros cuadrados que estos ocupan. Este es un indicador demográfico y se refiere a la población en su máxima expresión. Es susceptible de ser sustentada por los recursos disponibles y dada cierta tecnología también, ¿verdad? Bueno, acá podemos hacer las comparativas, ¿verdad? Ustedes observando ahí, observando acá esta imagen, esta gráfica, ¿verdad? ¿Qué pueden ver? ¿Verdad? Haciendo esas comparaciones entre los diferentes departamentos del país, ¿verdad? ¿Ustedes cuáles creen que, o cuál creen que es el departamento con más densidad poblacional? El de Guatemala. Ujú. ¿Y el que tiene menos? Petén. De Petén. Petén, ¿verdad? ¿Y algún intermedio? Solo la. Ajá, sí, ¿verdad? Entonces, es ahí donde podemos hacer esas comparativas, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Porque podemos ver que Petén, pues, es el departamento más grande del país, ¿verdad? Y pues su población es menor, ¿verdad? Entonces, al hacer este cálculo de densidad poblacional para ese departamento, pues obtenemos un dato pequeño, ¿verdad? Comparado con Guatemala, ¿verdad? Capital o departamento, en la que pues tenemos una mayor población, ¿verdad? Para un área en kilómetros cuadrados del país rural y por departamento.
como que se... ¿Verdad, compañeros? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. ¿Están por ahí, compañeros? Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Se cayó la llamada, ¿no? Sí, Ah, bueno. Entonces voy a volver a presentar para... Yo creo que por ahí ya se observa, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado, ya. Gracias. Ahí disculpen ahí el inconveniente. ¿Desde dónde fue que me quedé? Compañeros. La densidad por departamento. en un gráfico de la densidad del departamento, cabrón. Ah, bueno. Fue aquí, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, licenciado. Gracias. Justo fue una filmina la que se pasó. Entonces aquí yo les hablaba, ¿verdad?, de que la distribución espacial de la población, ¿verdad?, por área urbana, rural y por departamento, pues para el 2012 se definió como área urbana a aquellas ciudades, villas o pueblos, ¿verdad? En cuanto a pueblo, hablamos de las cabeceras departamentales o cabeceras municipales, así como aquellos otros lugares poblados que tienen la categoría de colonia o condominio. También se reconoció como sectores urbanos a aquellas o aquellos que cuentan con una población mayor a 2.000 habitantes. ¿Sí? Siempre que en dichos lugares poblados, pues el 51% por lo menos, ¿verdad?, disponga de servicios básicos como lo que es la energía eléctrica y el agua potable.
Por su parte, la definición de área rural es toda aquella que no califica dentro de lo preceptuado para un área urbana. Bien. Entonces, el área metropolitana será definida como la población que habita en el municipio de Guatemala y la de los restantes municipios del departamento de Guatemala, ¿verdad? Y que estos tengan colindancia directa y que han establecido una cierta área conurbana, ¿verdad? Bueno. Ahora, en cuanto al análisis de la relación tierra-hombre, ¿verdad? Que esto también lo hablamos anteriormente. Ahora nos dice que es un indicador demográfico, ¿sí? Determina la cantidad de territorio por habitante. Este indicador demográfico refleja condiciones de la población relacionadas con la cantidad de tierra que le corresponde a cada persona que habita en un país o región. ¿Cómo se obtiene este indicador de relación tierra-hombre? Se obtiene dividiendo la extensión territorial, esta expresada en kilómetros cuadrados, entre la población total para el año en estudio, ¿verdad? En este caso, año 2012. Y pues que esta información la obtenemos por proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, si nos vamos al ejemplo, ¿verdad? Como tal, vemos que para el 2012, ¿verdad? Que sería vamos a ponerlo por acá, sería este análisis, ¿verdad? El que se encuentra en celeste, nos dice que tenemos una extensión territorial de 108.889 kilómetros cuadrados y eso lo dividimos entre el total de la población para ese año, ¿verdad? Que es de 15.440.000 habitantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener ahí? Esa relación tierra-hombre, ¿verdad? Que nos va a dar de 0.0071 cantidad de territorio por habitante, ¿sí? Podemos decir que tenemos 0.0071 kilómetros cuadrados por cada habitante del país. Ahora, para el caso del año 2018, también encontramos esta relación, ¿verdad? Que se calcula de igual manera, ¿sí? Pero con datos diferentes, ¿sí? En los diferentes años que vayamos a estar realizando el análisis. Entonces, este indicador demográfico refleja aquellas condiciones de la población relacionadas con la cantidad de tierra que le corresponde a cada persona que habita un país o región. Asimismo, se obtiene dividiendo, ¿verdad? Nuevamente, dividiendo la extensión territorial en kilómetros cuadrados entre la población total, lo que significa una disminución de los recursos, ¿sí? Ante un incremento de la población, debido a que la extensión territorial es una variable fija y la población constituye una variable con crecimiento anual, ¿verdad? Esto significa que en cuanto a la extensión territorial es una variable fija, puesto que no con que aumente la cantidad de personas en el país va a aumentar la extensión territorial, ¿verdad? Sino que, aunque seamos 100 millones de guatemaltecos, por ejemplo, siempre vamos a tener 108.889 kilómetros cuadrados de extensión territorial, ¿verdad? Y la variable población, pues esta va a ser variable, ¿verdad? Por lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Y tomando también en cuenta, pues, aquellos indicadores de mortalidad, de nacimientos, ¿verdad? Y de esperanza de vida, etcétera. Bueno, entonces ahora hablando un poco de la estructura etaria de la población, ¿verdad? Aquí según grupos quinquenales de edad y de sexo, ¿verdad? En cuanto a quinquenales nos referimos a que se va a realizar cada 5 años.
Entonces nos dice que esto es un instrumento que se refiere al análisis de la población de acuerdo o según grupos de edad y sexo. Ya habíamos hablado de que cuando hablamos de etario, ¿verdad? Es el estudio de los niveles de edad de manera quinquenal, ¿verdad? Esa manera en la que está conformada, ¿verdad? Para el perfil demográfico, vamos a hacer uso de gráfica de barras, ¿verdad? Que muestran el número de individuos, hombres y mujeres en cada grupo, ¿verdad? En cada grupo de estas edades de población dada, y que esto permite el estudio de la población con fines económicos. Asimismo, los perfiles muestran la composición o estructura por edad de la población o grupo de edad en una fecha dada, ¿verdad? También este perfil demográfico va a brindar a los gobiernos y las industrias esos datos o medios que van a servir para la planificación, ¿verdad? De la forma realista de la demanda futura de los diversos bienes y servicios, ¿sí? También hablamos, ¿verdad?, de que el perfil demográfico va a permitir, ¿verdad?, dar un perfil de Guatemala, ¿verdad? Adopta la forma de una pirámide, ¿sí? Y esto pues representado gráficamente con la distribución de la población localizada en un espacio y en un momento dado, ¿verdad? Tanto esa clasificación por edades y sexo, ¿verdad? Y que se realiza una distribución porcentual, ¿verdad? La importancia del perfil demográfico, ¿verdad?, es que va a orientar a mercados respecto a la oferta y demanda de bienes y servicios, ¿verdad? Que mercados consumidores, ¿verdad, compañeros? También, este perfil demográfico muestra la composición o estructura de la población que se está analizando. Se clasifica por sexo y edad, ¿verdad? Y en cada grupo de edad y fecha dada. También ese perfil demográfico pone al descubierto 3 importantes franjas de la población, ¿sí? Esta también va a ser pregunta de examen, muy seguramente, ¿verdad? La franja preproductiva, la franja productiva y la franja postproductiva. Solo déjenme ver una cosita por acá. Bien, esto valdría la pena que ustedes lo tengan ahí anotado, ¿verdad, compañeros? Para que pues tengan a mano esa información. De igual manera vamos a hablar de ello en unas 2 o 3 diapositivas, ¿verdad? Para que podamos comprender cuáles son esas franjas y cuáles son esos porcentajes y edades que lo conforman, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de la pirámide de población, entonces una pirámide de población corresponde a una representación gráfica, ¿verdad? Y esa representación gráfica de la población distribuida por sexo y edad, ¿sí?, de esa población en estudio. Asimismo, está constituida por 2 histogramas, ¿verdad?, que son la representación gráfica de estadísticas de diferentes tipos. Estas se representan en un plano cartesiano, ¿verdad? Una corresponde a cada género, ¿verdad? Entonces vamos a observar que la pirámide va a estar dividida en 2 partes, por la mitad, ¿verdad? Una va a corresponder al género masculino y otra al género femenino, ¿sí? Entonces, en el eje de las abscisas se representa la población total o porcentaje de la población según corresponda. Mientras que
en el eje de las ordenadas se va a representar la edad simple o grupo de edades, ¿verdad? Los histogramas se ubican en posición contraria al uno al otro, usando como referencia el eje de las ordenadas. Y esta pues se utiliza por convención que el sexo masculino se representa a la izquierda. ¿Verdad? Esos son factores de alguna manera han sido determinados, ¿verdad? Entonces, vamos a observar, ¿verdad?, esta pirámide de la población. Y valdría la pena que pues tomen alguna captura, ¿verdad? Tomen nota o pues la observen detenidamente, ¿sí? Entonces, ya vimos de que anteriormente nos dice que esta pirámide de la población pues representa a ambos géneros, ¿verdad? Tanto al hombre como la mujer, ¿sí? En el eje pues, de las abscisas, ¿verdad? Tenemos la información de cada uno de estos géneros, ¿sí? Y en el eje de las ordenadas tenemos esa información de las edades, ¿verdad? Esos grupos de edades, ¿verdad? Podemos observar aquí que va de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14 y sucesivamente hasta una edad de 100 años o más, ¿verdad? Aquí podemos ver ya que contamos con la segmentación, ¿verdad?, por cada franja de la población, en donde la franja postproductiva va a pertenecer a esas edades de 75 años en adelante, ¿sí? La franja productiva corresponde a aquellas edades que van desde los 15 años hasta los 74, ¿verdad? Es toda esta franja, ¿verdad? Es la franja productiva. Y la franja preproductiva que va de los 0 años a los 14, ¿sí? Y que pues eso nosotros lo vemos día a día, ¿verdad, compañeros? O lo observamos, ¿verdad? Puesto que nosotros estamos en una edad productiva a partir de los 15 años, ¿verdad? A partir de los 15 años nosotros ya podemos realizar algunas actividades de generación económica, ¿verdad? Y pues esto nos lleva a esta franja hasta la edad de 74 años, ¿sí? En donde pues ya muchas personas optan por la jubilación, otras por ir a descansar un poco de sus trabajos y disfrutar lo que han generado ellos a lo largo de su vida, ¿verdad? Y vemos observado aquí, ¿verdad? En la franja preproductiva, ¿verdad? Es una de esas edades en donde pues de alguna manera somos dependientes, ¿verdad? Puesto que nuestra edad no nos lo permite, ¿verdad? No nos permite pues ser entes generadores o estar activamente económicos. Bueno. Entonces la pirámide de la población, siempre en este tema, ¿verdad? Vemos que este tipo de representaciones permite realizar un análisis visual del comportamiento de los componentes de la dinámica demográfica y de la presencia de ciertos hechos que pueden haber afectado a la población, ¿verdad? Y en cuanto a esto, pues hablamos de algunas guerras que se pueden llevar, algunas epidemias, pandemias, migraciones selectivas por edad o sexo, o el aumento de la fecundidad, ¿sí? Todos esos factores influyen en la generación de esta pirámide de población. Además, son una excelente herramienta para establecer comparaciones en la evolución de una población. Esto permite analizar las pirámides en diferentes momentos, ¿sí?
y en momentos como en el tiempo o y en el espacio, ¿sí? O para comparar diferentes poblaciones en un mismo año. Asimismo, permite definir y conocer el perfil demográfico de un país. Bien, ahora entramos directamente a lo que son las franjas de la población. ¿Verdad? Esas tres franjas que vimos en la gráfica de la pirámide poblacional, ¿verdad? Que nos van a dar unos detalles más a profundidad, ¿verdad? Sobre estos aspectos. Entonces, la franja de la población, de conformidad con proyecciones, con proyecciones del INE, ¿verdad? Pues nos dice que la franja poblacional al año 2012 es de 15.073.375 habitantes. Dicha población está representada por los siguientes porcentajes. ¿Sí? Para la franja preproductiva se tiene un 41.4%, ¿verdad? De esta población. ¿Sí? Ya dijimos, ¿verdad? Que en la franja preproductiva son aquellas personas que están por participar en el proceso productivo, ¿verdad? Y van a participar en el proceso productivo en un futuro, ¿verdad? Esa es la población que está comprendida en las edades de 0 a 14 años de edad. Y que pues si hablamos de que son dependientes, ¿verdad? Viven a expensas de su familia. Y esto después derivado de que aún no pueden producir. ¿Sí? La franja productiva perteneciente o correspondiente, mejor dicho, a un 54.2% de la población total, pero nos dice que constituyen las personas que están en edad de trabajar, ¿sí? Que tienen una ocupación o que la buscan activamente. O sea que si buscan alguna ocupación, pues esto significa que pueden incorporarse de inmediato, ¿verdad? Integran el grupo de personas que se encuentra en condiciones físicas y mentales para incorporarse a una actividad productiva. ¿Sí? También nos dice que son aquellas personas comprendidas en edades de 15 a 64 años con un estrato de población laboral de 20 a 49. ¿Verdad? Y la franja postproductiva, que corresponde únicamente al 4.4% del total de la población, es esa parte de la población afectada por la vejez, cuya contribución económica se realizó en periodos pasados, ¿sí? Reduciéndose sensiblemente o incluso anulándose en el presente, ¿verdad? Hablamos de personas ya jubiladas, ancianos, personas de la tercera edad, que son clases pasivas, ¿sí? Y pues son aquellas personas comprendidas de 65 años a más. Bien. ¿Qué manda? Sí, perdone, la franja Adelante, Erika. ¿Sí? productiva llega a los 64 o 74. Es que en la Bien, fíjese que vamos a regresar a la gráfica. Si no se ve. En este caso, pues habría un error ahí en la otra frase, en la otra diapositiva que les mostré, ¿verdad? Puesto que sí es a partir de los 75 años. No, perdón, de la productiva mejora. Es hasta los 74. ¿Sí? De los 15 a los 74. Ahora vamos a ver. Adelante. No, licenciado, estaba viendo de dónde estaba viendo las edades y Calvi, que estaba a la izquierda totalmente.
¿De que cuál, dice perdón? 70 a 74 años. Ah, No, sí, como sí. estaba hablando Ujú. de la gráfica y como el porcentaje de la productiva solo dice 64 años, como dijo usted, pero acá la compañera vio que también era de 74 años. Así es, correcto. Ahorita vamos a corregirlo de una vez para que tengamos ese dato actual. A 74, ¿verdad? De igual manera, pues ese dato cambia en la franja postproductiva, ¿verdad? Que va de los 75 años en adelante. Bueno, entonces continuamos ahí. Gracias ahí por la observación, compañera. Erika, creo que fue, ¿verdad? Sí, gracias, muy amable. Bien. Bueno, a ustedes gracias, compañeros. Entonces ya tenemos aquí esa información corregida, ¿verdad? De la preproductiva va de los 0 a los 14 años. ¿Sí? Acá ya tenemos, ¿verdad? Que la franja productiva de los 15 a los 74 y la postproductiva de los 75 en adelante. Acá nos hace una observación, ¿verdad? En cuanto a en la franja productiva que nos dice que es el estrato de la población laboral que va de los 20 a los 49 años, ¿sí? Puesto que se dice que estas son las edades en las que se es un poco más productivo, siempre dentro de la franja productiva, ¿verdad? Y en las cuales, pues, se puede optar por unas mejores condiciones laborales y optar por estas, por tener un aspecto laboral, ¿verdad? Entonces, es esa información, ¿verdad? Por otro lado, pues tenemos otro indicador, ¿verdad? Que es el índice de dependencia, ¿verdad? Edad de producción económica. ¿Verdad? Este nos dice que el índice, relación o razón de dependencia demográfica es la relación entre las personas en edades dependientes, o sea, menores de 15 años y mayores de 64, que aquí nuevamente cambia, ¿verdad? ¿Sí? Adelante. Con una observación, en el libro aparece la edad, así como está aquí, de 0 a 14, a 65, de 15 a 64. No sé si en la pirámide Ajá. está el error o Sí, en eso. sí, pues ahí puede. Entonces, si en el libro se encuentra así, pues tomemos esa información del libro, ¿verdad? ¿Para qué? Puesto que nuestro examen lo van a tomar el libro, ¿verdad? Puede que la pirámide, pues que tengamos nosotros los datos de una manera más actualizada, ¿verdad? O que se haya realizado con base en el último censo realizado, ¿verdad? Entonces, puede que ahí es donde esté esa discrepancia, ¿verdad? Pero si en nuestro libro de texto, pues los datos están así correctos, pues basémonos en ello mejor, ¿verdad? Gracias, Liz. Entonces, Ajá, licenciado, en la para hora del no examen tener nosotros algún. nos vamos a basar sobre la pirámide del libro, no la que nos mostró hoy, entonces. Sí, pues o sea, la pirámide del libro nos puede funcionar, ¿verdad? Que es la oficial, ¿verdad? Que no creo que no haya mayor discrepancia en ese caso, ¿verdad? A excepción de estos datos que estamos viendo en su rango, ¿verdad? Está bien, gracias, licenciado. Bueno, con gusto. Bien. ¿Alguna duda además? Bueno, entonces veníamos hablando de que el índice de dependencia que manda. Creo que es el chat, ¿verdad? Así es, en la página 31, Manuel. Gracias. Entonces, en el índice de dependencia, pues, es la relación entre las personas en edades dependientes,
¿sí? Aquellas personas menores de 15 años y menores de 64, ¿sí? Asimismo, esas personas en las edades económicamente productivas que van de 15 a 64 años de edad, ¿verdad? Bien. Para el cálculo del índice de dependencia, pues vamos a hacer uso de esta fórmula. En el cual, pues la relación de dependencia nos dice que tomamos el valor de la población, ¿verdad?, que pertenece a la franja reproductiva, más el valor de la población en la franja postproductiva, y ese dato lo dividimos entre el valor de la franja productiva, ¿sí? Y eso pues lo vamos nosotros a expresar en porcentajes, ¿verdad? Aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Que para nuestra población, ¿verdad? En la franja preproductiva tenemos 6 millones de guatemaltecos. Para la postproductiva, 665,000. Entonces, a la suma de esto, lo dividimos entre el total de la población productiva, ¿verdad? Y eso nos va a dar un 0.83%, ¿verdad? Esto pues nos permite visualizar la carga en relación de dependencia. ¿Sí? Esto es con información del año 2012, ¿eh? En el cual pues ya veíamos que tenemos una población de 15.073.375 habitantes. ¿Sí? Anoten esa su fórmula, ¿verdad, compañeros? ¿Qué manda? Raúl, Licenciado, adelante. disculpe, no sé si entendí muy bien, pero ¿cómo sacaron esas cantidades? Ah, ya. Bueno, aquí nos recordamos que vimos que para cada franja hay un porcentaje de la población, ¿verdad? Sí, Sí. Entonces, con base en este dato, ¿verdad? Decimos que para la franja productiva, preproductiva, tenemos un 41.4%. Entonces, ese 41.4% de los 15 millones que teníamos para el 2012 nos va a dar el dato que colocamos en la fórmula, ¿verdad? y entonces, Lick, a la hora del examen Igual, nos darán la cantidad de la población de este año, entonces, de años actuales. les van a dar los datos, ¿verdad? Les van a decir, mire, calcule el índice de dependencia, por ejemplo, ¿verdad? Con una población al 2018, por darle un ejemplo, ¿verdad? De 16 millones de guatemaltecos. Entonces usted con esos índices, con esos porcentajes, pues saca esos valores, ¿verdad? Mm, Ujú. ya acaba de ser a mi pregunta. Sí, sí, eso sería. Gracias, Lick. Bueno, bien. Y así pues nos iríamos con cada una de las fases, ¿verdad? Hasta obtener ese valor que nos dice que el 83% de la población pues se encuentra en relación de dependencia. ¿Sí? Lick, yo no muy comprendí este cálculo, fíjese, Adelante. no sé si lo podría volver a explicar, disculpe. Sí, claro. Bueno, anoten aquí pues entonces estos porcentajes, miren. Para la franja preproductiva, un 41%, ¿verdad? 41.4%. ¿Sí? Va.
Para la franja productiva, 54.2%. Y para la postproductiva, el 4.4%. ¿Verdad? Entonces, con esos porcentajes, nosotros nos van a dar la población para un cierto año, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? ¿Quién fue el que me consultó? Sí, Gustavo. Entonces, al nosotros tener esos porcentajes por cada una de las franjas, ¿sí? Y al obtener también este dato, vamos a multiplicar, ¿sí? Por cada porcentaje, vamos a sacar el porcentaje de la población total, ¿verdad? Entonces vamos a decir que para el 41.4, ¿verdad? Por ciento de 15 millones, ¿sí? Entonces decimos 0.414 por 15 millones, ¿verdad? Y eso nos va a dar el dato de la población para en fase preproductiva. Lick, o sea que usted me está diciendo que usted calcula el año de la población 2012 por el 41.4%. Déjeme ver si puedo. Permítame, vamos a ver otra forma. Sí, básicamente nosotros vamos a tener una población total, ¿verdad? Para el año 2012, ¿sí? Que es el de 15.073.375 habitantes, ¿verdad? Entonces voy a presentar mejor en un Excel para ejemplificarles. Ahorita lo voy a presentar ahí para que podamos ir viendo ahora. Permítame, ahorita lo voy a compartir, compañeros. Solo me confirman si ya pueden observar el dato.
el Excel, perdón. Ya, licenciado. Ya, licenciado. Gracias. Sí, Lick. Entonces, nuestra población para el 2012 nos decía que eran de 15 millones 073 del 75, ¿verdad? Sí, Lick. Habitantes. Vale, entonces, nosotros lo que queremos acá es conocer el índice de dependencia. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, nuestro índice de dependencia nos dice INDI. Dice que necesitamos el valor de la franja preproductiva, ¿verdad? Sumado a el valor de la franja postproductiva. Y todo eso nos lo vamos a dividir entre la franja productiva. ¿Estamos bien ahí con la fórmula? Sí, licenciado. Entonces acá nuestro índice de dependencia. ¿Sí? Para conocer nosotros cuál es el valor que representa ese 41.4 de la franja preproductiva, ¿verdad? Del total de la población del país para el año 2012. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿verdad? Ese 41.4% por los 15 millones de habitantes, ¿verdad? Y aquí ya nos dice que son 6.240.000, ¿verdad? Habitantes. De igual manera, vamos a trabajar con la fase postproductiva, ¿verdad? Entonces multiplicamos el 4.4 por los 15 millones de habitantes, ¿sí? ¿Vamos bien ahí, compañeros? Sí, licenciado. Lick. Y de igual manera con la fase productiva, ¿verdad? La fase productiva nos dice que representa el 54.2% del total de la población, ¿verdad? Entonces multiplicamos ese 54.2% por los 15 millones de habitantes. Aquí me confundí. Vamos acá. Esto, 54.2 por los 15 millones. Bueno, entonces acá ya tenemos esos datos, ¿verdad? Que representan a cada una de las franjas. Y nos vamos nosotros ahora a realizar nuestros cálculos, ¿verdad? ¿Qué cálculos? A sumar el dato de cada una de las franjas. Franja preproductiva más franja postproductiva dividido la franja productiva. Y ahora solo realizamos una división para conocer ese porcentaje. Dividimos ese total dentro de la franja productiva. ¿Y qué es lo que nos da acá? Nos da que contamos con un 84%. ¿Verdad? Aquí a lo próximo era un 85%. Un 84.5% de índice de dependencia. Ustedes pueden colocar, lo pueden colocar así, ¿verdad? En su examen parcial.
índice de... Incluso le pueden colocar de índice de dependencia para el año 2012 con una de 15.073.375. Y ahí estaría su respuesta, ¿verdad? Pero esa sería la manera en la que se debe de calcular haciendo uso de estos porcentajes. ¿Sí? Gracias, licenciado. Bueno, con gusto. Ahí quedó un poco más claro el caso, ¿verdad? Sí, Lick, gracias. Muchas gracias. Bueno, excelente. Va. De igual manera, ahora voy a presentar con la otra. Respecto a lo que dijo Raúl, creo que los datos nos los va a proporcionar el examen, ¿verdad? Así es, ¿sí? Ah, ok. Sí, porque a El veces... examen nos van a... Ajá, en el examen nos van a decir, calcule el índice de dependencia, ¿verdad? Para el año 2012, por ejemplo, ¿verdad? Y pues les van a dar de cuánto es la población para ese año, ¿verdad? O les van a decir para el año 2018, ¿sí? Y les van a dar el total de la población para ese año. De igual manera, pues, les pueden decir, mire, para la franja preproductiva, pues se tuvo un porcentaje de tanto y así, ¿verdad? Entonces les pueden ir variando sus datos, pero la forma en la que ustedes van a operarlo va a ser de esta, ¿verdad? Que eso no va a cambiar, ¿sí? Eso no cambia, ¿verdad? Solamente les van a cambiar esos datos. Pero ustedes ya teniendo esta fórmula, van a decir, ah, bueno, este viene de acá, y así, ¿verdad? Hacer esa comparación y hacer sus divisiones, ¿verdad? Sus operaciones, que ya. Bueno, ¿alguna duda más con esto? Si no, continuamos. No, licenciado. Va, gracias. Entonces, continuemos ahí. Voy a volver a presentar mi presentación. Bien. Entonces ya veíamos que la forma en la que se debe calcular ese índice de dependencia para un país o una población en específico, ¿sí? Asimismo, pues, hablamos ahora de lo que es la estructura ocupacional, ¿verdad? Que es esa clasificación económica de la población. ¿Qué manda? ¿Alguien quería hablar ahí? Creo que el micrófono de Edgar está activo. Bueno. Entonces, nos dice que la estructura ocupacional de la población permite dividirla atendiendo a varios criterios y estudiarla desde el punto de vista económico. Asimismo, pues en este caso inicialmente se le analiza desde el punto de vista de las categorías del mercado laboral, mismas que establece el INE en el 2013, ¿verdad? Cuando hablamos de esa estructura ocupacional, pues tenemos esta, ¿verdad? ¿Sí? En la cual pues tenemos ese total de la población. Esa población total que se va a dividir o clasificar tanto en población en edad de trabajar y en población que no está en edad de trabajar.
Si podemos observar acá las clasificaciones, ¿verdad? Vemos que la única que se subclasifica es la de población en edad de trabajar. Y se subclasifica en población económicamente activa y en población económicamente activa también, ¿verdad? Pero hay una diferencia ahí que vamos a ver. ¿Verdad? Esta población económicamente activa es la población ocupada y población desocupada, abierta total. También pues tenemos aquellas personas que son inactivos plenos o desempleados ocultos, ¿verdad? O sea, estas personas que están de manera inactiva. ¿Alguien quería hablar a alguien? Escuché un ruido. Bueno. Entonces, estas personas que están inactivos y desempleados, pero que pertenecen a esta población económicamente activa. Por otra parte, pues esa población que está ocupada, que trabajan, que estudian, que se dedican a ciertas labores, y la población desocupada abierta total, siempre pertenecientes a esa población económicamente activa. Ahora bien, la población ocupada se subclasifica en población ocupada plena y en población subocupada. Y la población desocupada abierta total clasificada en aspirantes o cesantes. ¿Sí? Y aquella población subocupada que se va a clasificar en población subempleada visible o población subempleada invisible. Pues de estas vamos a ir viendo ahí más a detalle, ¿verdad? ¿Qué es lo que cada una de estas significa o las características, ¿verdad? Pero un momento, pues, lo más importante es conocer esta estructura, ¿verdad? Bien. Nos pasamos ahora al tema de la migración. ¿Verdad? Déjenme ver cómo vamos en cuanto al contenido acá.